Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te bendiga grandemente, te proteja poderosamente y te libre de todo mal, hoy y siempre. Existe una trampa silenciosa y sumamente peligrosa que el sistema de este mundo ha preparado minuciosamente para ti, y no se llama fracaso, se llama comodidad mediocre. Es posible que hoy estés viviendo en un palacio dorado y resplandeciente, comiendo el pan de la conveniencia, vistiendo las ropas de la aceptación social y bebiendo el vino de una vida que aparenta ser estable y segura. Sin embargo, si tu verdadero propósito está enterrado bajo los escombros del pasado, ese palacio no es más que tu propia celda de seguridad. Lo que voy a liberar aquí hoy no es un mensaje de autoayuda barata y superficial para que te sientas confortable en medio de tu estancamiento. Lo que voy a liberar es una frecuencia de guerra para quien se cansó de ser apenas un espectador de su propia destrucción y ha decidido, de una vez por todas, convertirse en el arquitecto de su propio giro de destino. La historia de Nehemías no comienza en un sitio de construcción, comienza en el centro neurálgico del imperio más grande de aquella época, el Palacio de Susa, en Persia. Nehemías no era un albañil de profesión, él era el copero del rey Artajerjes. Entiende la magnitud y la relevancia de este cargo, ser copero de un emperador persa era ocupar el lugar de mayor confianza, lealtad e intimidad dentro de la corte real. Nehemías era el filtro final del rey. Él era el último hombre en tocar el cáliz antes de que el soberano bebiera. Si hubiese veneno, Nehemías moriría primero. Él era consejero, guardián y confidente íntimo. Tenía estatus, tenía seguridad financiera total y tenía el oído del hombre más poderoso de la tierra. Tenía todas las excusas posibles para ignorar el dolor de su pueblo y enfocarse únicamente en su exitosa carrera profesional. Pero el verdadero escogido por Dios nunca logra ser plenamente feliz mientras su herencia está siendo devorada por las llamas. En el año 20 del reinado de Artajerjes, Anani, uno de sus hermanos, llegó de Judá con una pequeña comitiva. Nehemías, movido por una inquietud profunda que aún no lograba descifrar del todo, hizo la pregunta que cambiaría para siempre el curso de su historia: ¿cómo están los judíos que escaparon y cómo está Jerusalén? La respuesta fue un golpe de misericordia directo a su zona de confort: los sobrevivientes que quedaron del cautiverio están en gran miseria y desprecio. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Escucha bien lo que te voy a decir ahora mismo. Tu proceso de victoria no comienza el día en que el dinero entra en tu cuenta bancaria, sino el día en que tu corazón deja de tolerar el estado de tus ruinas. Jerusalén no estaba en ruinas desde hacía un día o una semana, los muros estaban caídos y las puertas estaban quemadas desde hacía casi 140 años. Las personas ya se habían acostumbrado y adaptado a vivir en medio del escombro. Ya se habían acostumbrado a ser el motivo de burla de sus vecinos. Habían normalizado la miseria. La pregunta para ti hoy es: ¿qué has normalizado en tu vida que Dios detesta profundamente? ¿Has normalizado la cuenta bancaria en números rojos? ¿Has normalizado un matrimonio frío, distante y sin diálogo? ¿Has normalizado tu salud física y mental hecha pedazos? El texto sagrado dice que, al oír la noticia, Nehemías no envió un correo con una sugerencia. Él se sentó, lloró, lamentó por algunos días, ayunó y oró fervientemente ante el Dios de los cielos. El dolor de Nehemías no fue un lamento de víctima, fue un lamento de alguien responsable. Él sintió el peso de las piedras caídas en su propia alma. Tu reconstrucción financiera, familiar y espiritual solo dará inicio cuando dejes de dar excusas para tus ruinas y comiences a sentir el dolor de que tu propósito esté prendido en fuego. Nehemías descubrió que el vino del palacio tenía gusto a cenizas mientras su ciudad estaba desprotegida. Hoy es el día en que tu basta resuena con fuerza en el tribunal del cielo. Después de 4 meses de oración intensa y planificación silenciosa en el palacio, Nehemías obtuvo la autorización del rey y llegó finalmente a Jerusalén. Pero presta mucha atención a la estrategia de un general de élite: él no llegó haciendo ruido innecesario. No dio una conferencia de prensa. No convocó a una reunión de emergencia para quejarse con los líderes locales. El texto dice que permaneció allí 3 días sin contarle a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías entendió el código del silencio: el proyecto que nace en el ruido, muere en el ruido, pero el proyecto que nace en lo secreto sobrevive a cualquier tempestad.
Mientras la ciudad dormía profundamente, Nehemías montó en su animal y salió para una inspección nocturna. Imagina la escena cinematográfica, la luz de la luna golpeando los montones de escombros, el silencio cortante de una ciudad que un día fue la gloria de la tierra y ahora era un basurero a cielo abierto. Nehemías pasó por la puerta del valle, por la puerta del muladar y por la puerta de la fuente. Fue a ver las grietas de cerca. Fue a oler el carbón de las puertas que el fuego de Nabucodonosor había consumido décadas atrás. Vio que, en ciertos tramos, el escombro era tan alto y tan denso que el animal en el que cabalgaba no podía ni siquiera pasar. Esto es lo que yo llamo el mapeo de la realidad bruta. Muchos de ustedes fracasan en sus intentos de reconstrucción porque intentan orar sobre aquello que tienen miedo de inspeccionar. Quieres que Dios cambie tus finanzas, pero tienes pavor de abrir la aplicación del banco y mirar el tamaño del agujero. Quieres que Dios transforme tu matrimonio, pero te niegas a mirar el escombro de resentimientos que has acumulado por 10 años. Quieres que Dios cambie tu carrera, pero no tienes el valor de mirar las puertas quemadas de tu propia falta de disciplina y competencia. Nehemías tocó las piedras caídas. Midió el tamaño del hueco. Sintió el peso de la ceniza en sus manos. No se engañó con un pensamiento positivo barato. Encaró el desastre de frente para poder destruirlo con la reconstrucción. El verdadero líder es aquel que tiene el coraje de descender al sótano de su propia historia, mirar las grietas de su carácter y decir, es desde aquí donde vamos a comenzar. Si no tienes el valor de inspeccionar tus escombros en el silencio de la noche, nunca tendrás la autoridad para levantar muros a la luz del día. La inspección de Nehemías reveló que el problema no era la falta de piedras, las piedras estaban todas allí, tiradas y caídas. El problema era la falta de organización y visión. Las piedras que el enemigo derribó son las mismas piedras que Dios va a usar para que tú reconstruyas. Tu error del pasado no es el fin del camino, es el material de construcción para tu futuro. Dios va a usar las piedras quemadas de tu vida para levantar una muralla que tus enemigos no podrán saltar. Pero antes, necesitas dejar de huir de la inspección. Saca el caballo del establo hoy mismo y ve a mirar lo que quedó. Donde el hombre ve un cementerio de planes, el arquitecto del universo ve la base de un nuevo tiempo. Tan pronto como Nehemías reunió al pueblo y declaró, levantémonos y edifiquemos, el infierno se sintió amenazado. Mientras los judíos estaban en la miseria, Sanbalat, Tobías y Gesem estaban tranquilos y cómodos. Ellos amaban ver a Jerusalén sin muros. ¿Sabes por qué? Porque una ciudad sin muros no tiene identidad, no tiene soberanía y es tierra de nadie. Cualquiera entra, cualquiera roba, cualquiera pisotea. Al enemigo no le importa que seas religioso, a él le importa si tienes muros. Él quiere que seas una ciudad abierta, vulnerable a cualquier pensamiento de derrota, a cualquier crisis económica y a cualquier ataque emocional. En el momento en que Nehemías comenzó a cargar la primera piedra, la oposición se manifestó de tres formas, a través de la burla, la amenaza y la difamación. Sanbalat decía, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortificarán? ¿Darán vida de entre los montones de polvo a las piedras que fueron quemadas? Tobías completaba riendo, aun lo que edifiquen, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Presta mucha atención a esta lección de guerra, los modernos Sanbalates y Tobías están en todos lados. Están en tu lista de contactos, están en tu familia y, muchas veces, están en la voz de tu propia inseguridad. Ellos se burlarán de tu nuevo proyecto. Dirán que tu muro es débil, que no tienes experiencia, que el mercado está saturado, que ya lo intentaste antes y fallaste. Su objetivo es hacer que sueltes la herramienta para que bajes a la base del muro a discutir con ellos. Quieren robarte tu tiempo y tu enfoque. Nehemías nos dejó el código maestro para lidiar con críticos y envidiosos, la indiferencia y el trabajo. Él no bajó del muro para debatir con Sanbalat. No escribió una carta explicándose ante Tobías. No fue a las redes sociales de la época a intentar demostrar que era capaz. El texto dice, edificamos, pues, el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La mejor respuesta para quien duda de ti es el sonido de ladrillos siendo asentado. El éxito es el mayor tapabocas que el infierno conoce.
Si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra en el camino, nunca terminarás la obra. La oposición aumentó. Los enemigos planearon un ataque sorpresa para matar a los trabajadores. Nehemías, entonces, militarizó la reconstrucción. Colocó al pueblo por familias, armados con espadas, lanzas y arcos. Dijo a los nobles y al pueblo: no los temáis, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. A partir de aquel día, la estrategia cambió radicalmente, con una de las manos hacían la obra y con la otra sostenían el arma. Cargaban las piedras con la espada ceñida a sus lomos. Esto es ingeniería de guerra. Necesitas la cuchara de albañil para construir tu patrimonio, para estudiar, para invertir, para crecer profesionalmente, pero necesitas la espada de la palabra de Dios para defender lo que está siendo construido. Si solo trabajas y no vigilas, el enemigo te roba la ganancia. Si solo oras y no trabajas, tu muro seguirá siendo una pila de escombros. Necesitas ser excelente en la ejecución e implacable en la defensa. Trabajas en tu negocio, pero vigilas tu integridad. Cuidas tus inversiones, pero vigilas tu corazón contra la codicia. Construyes tu ministerio, pero vigilas tu vida secreta. El código Nehemías es la unión perfecta de la productividad con la vigilancia. No bajes la guardia ni siquiera para beber agua. El toque de la trompeta puede ocurrir en cualquier momento. Si quieres el muro terminado en 52 días, debes estar dispuesto a cargar el peso de la responsabilidad y el filo de la espada simultáneamente. El tiempo de jugar a ser cristiano se terminó. Ahora es el momento de construir. Los muros se elevaban majestuosamente bajo ataque constante y malintencionado de Sanbalat y Tobías. Nehemías se topó de frente con un enemigo mucho más peligroso, sutil y venenoso que las lanzas afiladas de los árabes: la traición interna. El capítulo 5 de Nehemías revela con crudeza que la estructura social de Jerusalén se estaba pudriendo y corrompiendo desde adentro. Los nobles y los magistrados, aquellos hombres que por derecho e investidura deberían haber sido el soporte inamovible de la nación, estaban explotando despiadadamente a sus propios hermanos de sangre. El pueblo sumido en la desesperación estaba pasando hambre extrema solo para pagar los pesados impuestos al rey y, para poder simplemente sobrevivir, estaban empeñando sus tierras, sus viñas y, lo más doloroso, vendiendo a sus propios hijos e hijas como esclavos a los ricos de su misma estirpe. Se levantó entonces un gran y amargo clamor. El pueblo gritaba con desesperación: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, necesitamos que se nos dé trigo para que podamos comer y seguir viviendo. Nehemías, al presenciar tal injusticia, se sintió profundamente airado, con una indignación santa. Él no ignoró la injusticia social ni miró hacia otro lado para enfocarse únicamente en la ingeniería de los muros. Él entendió con absoluta claridad que de nada sirve tener un muro alto, imponente y fuerte, si el pueblo que habita dentro de él está muriendo de hambre, de miseria y de una herida profunda en el alma. La autoridad de Nehemías fue probada en ese instante. Él no fue complaciente ni suavizó las cosas con los poderosos. Convocó una gran asamblea y confrontó a los nobles cara a cara, con valentía: ¿no es bueno lo que estáis haciendo? ¿Acaso no debéis andar en el temor de nuestro Dios, para no ser el oprobio y la burla de las naciones paganas? Esta es la lección de vida fundamental que define el éxito real a largo plazo. Tu reconstrucción no puede ser levantada sobre el sufrimiento o el sacrificio injusto ajeno. Muchos intentan levantar los muros de su vida financiera a través de la usura, del engaño, de la mentira o de la explotación de quienes trabajan codo a codo con ellos. Quieres prosperar, pero no pagas lo que justamente debes. Quieres ser respetado, pero humillas y pisoteas a tus subordinados. Nehemías dio el ejemplo supremo de integridad. Durante los 12 años en que fue gobernador, se negó rotundamente a comer el pan del gobernador, es decir, no utilizó los impuestos del pueblo para financiar sus propios lujos. Al contrario, sustentaba a 150 hombres en su propia mesa con su patrimonio personal. Si quieres que tu muro soporte la tempestad más feroz, necesita tener el cemento inquebrantable de la integridad. Nehemías exigió que las deudas fueran perdonadas y que las tierras fueran devueltas de inmediato. Sacudió su manto con autoridad y sentenció:
así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esta palabra. La victoria de Nehemías fue garantizada porque tuvo el coraje inmenso de limpiar la basura y la corrupción que estaban dentro de la ciudad antes de terminar la gran muralla por fuera. Tu carácter en lo privado es lo que determina la altura y la solidez de tu gobierno en lo público. Donde no hay justicia, la reconstrucción es apenas un escenario de papel que el primer viento de la adversidad derribará. El muro estaba finalmente terminado. No quedaba ya ninguna hendidura, brecha o grieta en la muralla de piedra. Faltaba solamente un último detalle, asentar las puertas en los portales. Cuando Sanbalat y Tobías se dieron cuenta de que la fuerza bruta no funcionó y que la burla no detuvo la obra, cambiaron drásticamente de táctica. Intentaron usar el arma más sutil, engañosa y destructiva de todas, la distracción por medio de la falsa diplomacia. Enviaron un mensaje aparentemente pacífico a Nehemías: ven y reunámonos juntos en las aldeas, en el Valle de Ono. El Valle de Ono estaba ubicado en territorio neutro. Parecía, superficialmente, una invitación razonable y lógica. Vamos a conversar, Nehemías. Hagamos un pacto. Vamos a detener esta guerra. Pero Nehemías poseía un discernimiento espiritual agudo. El texto dice: pero ellos tramaban hacerme mal. Querían sacar a Nehemías de la cima del muro, donde él tenía visión panorámica y autoridad total, para llevarlo a un lugar bajo y profundo, donde estaría vulnerable a una emboscada mortal. Enviaron el mismo mensaje 4 veces seguidas. Y las 4 veces Nehemías dio la misma respuesta épica, que debe convertirse en tu mantra innegociable para este año 2026, estoy haciendo una gran obra, y no puedo descender, ¿por qué habría de cesar la obra? ¿Dejándola yo para ir a vosotros? Entiende el código de guerra, el enemigo no siempre intentará detenerte con piedras o ataques directos, intentará detenerte con invitaciones seductoras. Invitaciones para reuniones de negocios que no llevan a ningún lugar productivo. Invitaciones para discusiones estériles e inútiles en las redes sociales. Invitaciones para amistades tóxicas que solo drenan tu energía vital. Cuando comienzas a crecer y a prosperar, las personas que nunca te ayudaron a cargar ni un solo ladrillo querrán invitarte a conversar. Ellos quieren tu tiempo, quieren tu enfoque, quieren quitar tu mano de la herramienta de construcción. La respuesta de Nehemías fue un no estratégico y contundente. Él sabía perfectamente que el tiempo de conversar con Sanbalat ya había pasado, ahora era tiempo de asentar las puertas finales. Si realmente quieres terminar tu proyecto de vida, debes aprender a decir no incluso a lo que parece bueno, para poder enfocarte exclusivamente en lo que es extraordinario. No desciendas de tu propósito sagrado para dar explicaciones a quienes no tienen la capacidad de entender tu visión. El Valle de Ono es el cementerio de aquellos que no saben priorizar su gran obra. Mantente firme en el muro. Deja que ellos hablen en el valle mientras tú gobiernas desde las alturas. Tu obsesión santa por el resultado es lo que protege tu destino divino. El muro fue concluido victoriosamente en el 25º día del mes de Elul. En apenas 52 días. Detente un momento y analiza con frialdad la matemática de este milagro. Jerusalén había estado en ruinas durante casi un siglo y medio. Generaciones enteras nacieron, crecieron y murieron viendo solamente el escombro y la desolación. Pero un hombre con un plan divino, un equipo con ánimo ferviente y un Dios con autoridad absoluta hicieron en menos de 2 meses lo que nadie fue capaz de hacer en 140 años. La velocidad de tu reconstrucción no depende del tiempo que pasaste en el agujero o en el fracaso, sino de la intensidad de tu alineamiento total con la estrategia del cielo. El texto sagrado afirma que, cuando los enemigos escucharon que el muro estaba terminado, temieron y se abatieron mucho en su propio concepto, porque reconocieron que nuestro Dios había hecho esta obra. La victoria de Nehemías no fue solo una hazaña de ingeniería civil, fue una auténtica e implacable masacre psicológica contra sus oponentes. Ellos, que se burlaban de Nehemías llamándolo débil judío, ahora tenían que mirar hacia arriba y contemplar una muralla impenetrable y gloriosa. Tuvieron que admitir, en un silencio amargo y con el corazón lleno de odio, que el Dios Todopoderoso estaba con aquel hombre. Esta es la recompensa gloriosa de tu perseverancia,
el momento exacto en que tus resultados silencian para siempre la boca de quienes te criticaron y dudaron de ti. Tú no necesitas buscar venganza, tú lo que necesitas es conclusión. Cuando terminas tu muro, cuando limpias tu nombre de toda mancha, cuando restauras tu familia por completo, el peso de la evidencia es tan abrumador que el enemigo entra en un colapso mental absoluto. Ellos pierden el concepto de sí mismos. Se sienten pequeños, insignificantes y derrotados ante la magnitud de lo que tú has construido. Pero la victoria trajo consigo un nuevo y vital desafío, la gestión y el manejo de la conquista. Nehemías se dio cuenta de que el muro estaba listo, pero la ciudad todavía estaba vacía y las casas no habían sido reconstruidas por dentro. La estructura externa es sumamente importante, pero el contenido interno es vital para la supervivencia. Entonces comenzó a organizar las genealogías y a repoblar la ciudad con orden. Él no se detuvo en el éxito superficial del muro, avanzó hacia la sostenibilidad y el renacimiento de la nación. Muchos llegan a la cima y se relajan, y es precisamente ahí donde caen. El verdadero reconstruidor sabe que la muralla es apenas el comienzo de un sistema de vida completamente nuevo, santo y poderoso. Con el muro finalmente erguido y las puertas firmemente asentadas en sus portales, Nehemías no se relajó, al contrario, estableció un sistema de seguridad riguroso. Él dio órdenes estrictas y contundentes: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente, y, mientras los guardas estén allí, que cierren las puertas y las tranquen con cerrojos. Nombró guardias de entre los propios moradores, cada uno frente a su propia casa. Nehemías entendió una verdad fundamental: conquistar el territorio es difícil, pero mantener el territorio exige una vigilancia de carácter militar. Muchos de ustedes logran con gran esfuerzo levantar el muro. Consiguen ganar buen dinero, logran recuperar la salud perdida o reconstruir un matrimonio que estaba en cenizas. Sin embargo, en el momento del descanso, dejan la puerta abierta de par en par. Te relajas en las disciplinas que te llevaron a la cima. Dejas de orar, dejas de invertir, dejas de vigilar quién entra en tu vida. Nehemías enseñó que la puerta solo se abre cuando el sol está alto. Esto significa: no abras tu intimidad a cualquiera. No expongas tu estrategia de guerra a quien no tiene un compromiso real con la solidez de tu muro. La reconstrucción de Nehemías culminó en un retorno glorioso a la palabra. Llamó a Esdras, el escriba, para leer el libro de la ley ante todo el pueblo reunido. El pueblo lloraba amargamente al oír la palabra, pues se dieron cuenta de cuánto se habían desviado del camino. Fue entonces cuando Nehemías pronunció la frase que sostiene nuestra fuerza hasta hoy: no estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Celebró la fiesta de los tabernáculos, recordó al pueblo de donde habían venido y selló una nueva y poderosa alianza con Dios. El legado de Nehemías no fue solo piedra y argamasa, fue la restauración total de la identidad de un pueblo que había olvidado quién era. Limpió el templo, organizó los diezmos y las ofrendas, y purificó la nación de la influencia extranjera que traía corrupción moral. Terminó su jornada pidiendo a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y el cielo se acordó. El nombre de Nehemías quedó grabado en la historia no como un copero de lujo, sino como el hombre que no se rindió ante el escombro. Tú has sido llamado para ser el Nehemías de tu generación. Levántate de las cenizas, inspecciona tus ruinas, ignora a los Sanbalates, sostén con firmeza la espada y la cuchara. Y no desciendas del muro hasta que la última puerta esté trancada y la gloria de Dios esté brillando sobre tu casa. El tiempo de las ruinas terminó. El tiempo del gobierno ha comenzado. Muchos piensan erróneamente que la historia de Nehemías termina cuando el muro queda listo, pero el verdadero test de un líder no es la construcción, es el mantenimiento. Nehemías necesitó regresar a Persia para rendir cuentas al rey Artajerjes. Durante el tiempo en que estuvo fuera, el escombro que él había sacado de fuera del muro comenzó a infiltrarse peligrosamente por dentro del templo. Eliasib, el sacerdote que debería haber guardado la santidad de la casa, hizo una alianza espuria con el enemigo. Preparó una cámara grande para Tobías, aquel mismo que se burlaba del muro, dentro del patio del templo de Dios. Escucha el peso de esto: el enemigo que no pudo derribar el muro por fuera, intentó vivir dentro de él mediante amistades tóxicas y concesiones morales.
Cuando Nehemías regresó y vio a Tobías instalado cómodamente dentro de la casa de Dios, no convocó a una reunión de conciliación. El texto dice, esto me desagradó en extremo, de modo que arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías no tuvo miedo de ser políticamente incorrecto. Él entendió que, para que la bendición de Dios continúe, el enemigo no puede tener una habitación en tu casa. Esta es la lección brutal para tu vida hoy. Cuidado con a quien dejas vivir en tu mente después de la victoria. Muchas veces, reconstruyes tus finanzas, pero dejas que los viejos hábitos de escasez, los muebles de Tobías, ocupen el espacio. Reconstruyes tu matrimonio, pero dejas que el resentimiento, el mueble de Tobías, se quede guardado en el cuarto de huéspedes. Nehemías nos enseña que la reconstrucción exige una limpieza profunda y continua. Si no arrojas los muebles del enemigo por la ventana, él destruirá por dentro lo que te tomó 52 días levantar por fuera. Identifica hoy quién es el Tobías que está ocupando espacio en tu templo y lánzalo todo fuera. La tolerancia con el error es la termita de tu victoria. Nehemías se dio cuenta de que, en su ausencia, el pueblo había dejado de sustentar a los levitas y a los cantores. La casa de Dios estaba abandonada porque cada uno estaba cuidando únicamente de sus propios intereses egoístas. Reunió a los magistrados y les preguntó con autoridad, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Restableció el orden, organizó los tesoros y nombró tesoreros fieles. Él entendió que una nación sin soporte espiritual y financiero organizado es una nación vulnerable y débil. Aquí está el código de Proverbios aplicado a la gestión de Nehemías: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3, 9-10. Nehemías no estaba pidiendo dinero por pedir, estaba estableciendo un sistema de gratitud, honra y reconocimiento. Sabía que la prosperidad que Dios otorga necesita ser gestionada con sabiduría, rigor y fidelidad. Si quieres que tu muro financiero sea inquebrantable, necesitas ser fiel en lo poco y sumamente organizado en lo mucho. Nehemías organizó los diezmos del grano, del vino y del aceite. Trajo la contabilidad al centro del templo. Para ti, esto significa, pon orden en tus ingresos. Deja de ser un gestor relajado y descuidado. El arquitecto de lo imposible exige que seas un administrador de excelencia. La bendición sin organización se convierte en maldición en poco tiempo. Nehemías demostró que el mismo hombre que carga piedras sabe gestionar tesoros. Tu carácter financiero es lo que mantiene el muro en pie durante los años de crisis. Oh, Señor Dios de Nehemías. Dios grande, temible y misericordioso. Nos presentamos ante tu altar ahora mismo para sellar la reconstrucción de esta vida. Padre, ya hemos pasado por la inspección nocturna, ya hemos enfrentado a Sanbalat, ya hemos ignorado el valle de Ono y ahora estamos aquí, en las puertas del templo, para la purificación final. Profetizamos ahora la expulsión de cada Tobías que intentó infiltrarse en esta mente. Todo pensamiento de derrota, toda voz de inferioridad, todo hábito de escasez que intentó habitar dentro de este hijo tuyo, lanzamos los muebles fuera ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Declaramos que el patio del alma de este hombre y de esta mujer es territorio exclusivo del Espíritu Santo. No hay espacio para alianzas con el enemigo. No hay lugar para el escombro del pasado. Y Señor, activa ahora el espíritu de Nehemías sobre las finanzas. Que este siervo tuyo reciba la inteligencia divina para reconstruir su patrimonio. Que reciba la disciplina para cerrar las grietas por donde el dinero se ha escapado. Reprendemos al devorador. Reprendemos el espíritu de usura. Que la prosperidad de Susa y la fuerza de Jerusalén se encuentren en la vida de este hijo tuyo. Declaramos que los próximos 52 días estarán marcados por una aceleración sobrenatural. Lo que tardó años en caer, será levantado en semanas para la gloria de tu nombre. Padre, blinda estas puertas. Que el sol de tu presencia caliente este hogar. Que cada guardia esté en su puesto, frente a su propia casa. Protege a los hijos, protege los negocios, protege la salud mental y física. Y que el gozo del Señor sea la fuerza inquebrantable de este guerrero. Que no se doblegue ante la tristeza de las ruinas, sino que dance sobre las piedras de la victoria. Decretamos el fin del oprobio.
Donde hubo risa de burla, habrá silencio de asombro. Donde hubo cenizas de incendio, habrá el cedro noble de la construcción. Tú eres el arquitecto y nosotros somos tus edificadores. Esta obra no se detendrá. Esta obra no bajará al valle. Esta obra llegará hasta el final. En el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén.